¿Cómo es posible que un rey que comenzó con tanta gloria termine dividiendo el reino por un mal consejo? ¿Y qué nos enseña la necedad de Roboam sobre el peligro de rodearse de aduladores? ¿Puede un profeta detener una guerra civil con una sola palabra? Y cómo la obediencia de las tribus del norte a la palabra de Jehová evitó una masacre entre hermanos. ¿Qué sucede cuando un rey y sus príncipes se humillan ante el Señor? ¿Y cómo responde Dios a un arrepentimiento que llega justo antes de la destrucción total? Reciban un cordial saludo de juicio y misericordia, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. En la sesión pasada recorrimos 2 de Crónicas 6 al 9. Contemplamos la oración de dedicación de Salomón, el fuego que descendió del cielo, la promesa condicional de Dios, y la visita de la reina de Saba, que reconoció que ni la mitad se le había dicho sobre la sabiduría del rey. Hoy la historia da un giro trágico. Salomón ha muerto, y su hijo Roboam sube al trono. Lo que pudo ser un reinado de continuidad, se convierte en una ruptura que dividiría a Israel para siempre. La Escritura nos lleva ahora a 2 de Crónicas, capítulos 10, 11 y 12. El capítulo 10 narrará la necedad de Roboam. El pueblo pide que aligere el duro yugo que su padre impuso. Roboam consulta a los ancianos, que le aconsejan ser bondadoso, pero desecha el consejo y sigue el de los jóvenes, que le dicen: mi padre os azotó con látigos, pero yo os azotaré con escorpiones. Las 10 tribus se rebelan y proclaman rey a Jeroboam. Roboam intenta enviar a Adoram para cobrar el tributo, pero el pueblo lo apedrea. Roboam huye a Jerusalén. El capítulo 11 muestra la respuesta de Roboam. Junta un ejército de 180,000 hombres para pelear contra Israel, pero el profeta Semaías le dice: no subáis a pelear contra vuestros hermanos. Roboam obedece y los envía de vuelta. Luego fortifica ciudades en Judá, y los sacerdotes y levitas del norte se unen a él porque Jeroboam los había expulsado. Roboam reina sobre Judá y Benjamín, y su familia se multiplica. El capítulo 12 narra la apostasía y el juicio. Cuando Roboam se ha fortalecido, abandona la ley de Jehová, y todo Israel con él. En el 5º año, Sisac, rey de Egipto, invade Jerusalén con un enorme ejército. El profeta Semaías anuncia que Dios los ha entregado por su infidelidad. Roboam y los príncipes se humillan, y Dios aplaza la destrucción, pero Jerusalén es saqueada y los tesoros del templo y del palacio son llevados. Roboam reina 17 años y muere. A partir del capítulo 12, el cronista nos guiará por un largo periodo que abarca unos 350 años, desde la división del reino de Salomón, alrededor del año 950 a.C., hasta la trágica destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Durante esa época, 19 hombres y una mujer ocuparon el trono de David. Un comentarista ha dicho con acierto que todos ellos erraban en su conducta, desde el más fuerte y mejor hasta el más débil y peor. Es decir, ninguno fue perfecto. Algunos hicieron lo recto por temporadas, otros se hundieron en la idolatría, pero todos necesitaron la gracia que solo Dios puede dar. Esta triste realidad nos prepara para entender por qué, finalmente, el reino tuvo que caer. Y nos dirige hacia el único Rey perfecto, Jesucristo. Prestemos atención ahora a la lectura de 2 de Crónicas, capítulos 10 al 12. 2 de Crónicas 10. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquelm, porque en Siquelm se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino, pues, Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le contestaron:
Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino, pues, Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Segunda de Crónicas 11. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías varón de Dios, diciendo, habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Prosperidad de Roboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó, pues, en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat hija de Jerimot, hijo de David y de Abiail hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca hija de Absalón, la cual le dio a luz Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca hija de Absalón sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías hijo de Maaca por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente, y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia, y muchas mujeres. Segunda de Crónicas 12. Sisac invade Judá. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Y por cuantos habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén, con 1,200 carros, y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con el de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac.
Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Subió, pues, Sisac rey de Egipto a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido, pues, Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo, en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos oído. Lo que Segunda de Crónicas nos revela hoy es el contraste entre la sabiduría de Salomón y la necedad de Roboam. El Reino Unido se divide, no por falta de poder militar, sino por falta de humildad. Pero en medio del juicio, la palabra profética detiene la guerra fratricida, y la humillación del rey evita la destrucción total. Todo esto nos dirige hacia Cristo, el verdadero rey, cuya humildad no falló. La división del reino es el cumplimiento de la palabra de Dios a Jeroboam por medio del profeta Ahías. Roboam escuchó a los jóvenes imprudentes en lugar de a los ancianos sabios. El libro de Proverbios dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Roboam aprendió por las malas que el orgullo precede a la caída. Jesucristo, el verdadero hijo de David, no retuvo su posición, sino que se humilló a sí mismo. Su reino no se divide porque está fundado en la obediencia, no en la arrogancia. La palabra del profeta Semaías evitó una guerra civil. Roboam había reunido un ejército formidable, pero la orden de Dios fue clara, no subáis a pelear contra vuestros hermanos. Obedecer fue más valiente que pelear. Esto nos enseña que a veces la mayor victoria es retirarse por amor a la unidad del pueblo de Dios. Cristo enseñó, bienaventurados los pacificadores. Su reino no avanza por la espada, sino por la palabra de reconciliación. La invasión de Sisac es un juicio merecido. Roboam abandonó la ley cuando se sintió fuerte. La prosperidad le trajo olvido. Pero cuando el profeta Semaías lo confrontó, Roboam y los príncipes se humillaron. Y Dios respondió, no los destruiré. La misericordia vino después del arrepentimiento, aunque las consecuencias, el saqueo del templo, permanecieron. Jesucristo es el único rey cuya fortaleza no lo llevó al olvido, sino a la cruz. En él, la humillación no fue un recurso forzado, sino una elección de amor. El comentarista Matthew Henry escribió, Roboam comenzó mal y terminó peor. Su corazón se endureció cuando prosperó. Pero la misericordia de Dios se manifestó cuando él y sus príncipes se humillaron. No destruyó del todo, porque todavía había algo bueno en Judá. En Cristo, tenemos un rey que nunca necesitó humillarse por pecado propio, porque no tenía ninguno. Su humillación fue voluntaria, y por ella fuimos salvos. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. Roboam desechó el consejo de los ancianos. ¿A quién escuchas cuando tomas decisiones importantes? ¿Buscas consejo sabio o prefieres a los que te halagan? Semaías detuvo una guerra con una palabra. ¿Eres un pacificador en tu comunidad o un sembrador de discordia? Roboam se humilló cuando vino el juicio. ¿Esperas a que las consecuencias golpeen para arrepentirte o vives en humildad constante? Dios perdonó a Roboam, pero no quitó el saqueo. ¿Aceptas que el perdón no siempre borra las consecuencias terrenales? ¿Confías que Dios puede traer bien incluso de las pérdidas?
Agradezco su compañía en este recorrido por la división del reino. Segunda de Crónicas nos muestra que la gloria humana es pasajera, pero la misericordia de Dios perdura. Todo esto nos dirige hacia Cristo, el Rey humilde, cuyo reino no se divide y cuya misericordia es eterna. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.